Muchas gracias, estimada señora Canciller Federal, señor Telchik, damas y caballeros. Estoy muy agradecido por la invitación a esta conferencia tan representativa que ha reunido a políticos, militares, empresarios y expertos de más de 40 países del mundo. El formato de la conferencia me da la oportunidad de evitar el exceso de cortesía y la necesidad de hablar con frases diplomáticas redondeadas, agradables pero vacías. El formato de la conferencia me permite decir lo que realmente pienso sobre los problemas de la seguridad internacional. Y si mis reflexiones les parecen a nuestros colegas demasiado polémicas o imprecisas, les pido que no se enojen conmigo. Al fin y al cabo, esto es solo una conferencia. Y espero que después de 2 o 3 minutos de mi intervención, el señor Telchik no encienda la luz roja por allá. Entonces, es sabido que la problemática de la seguridad internacional es mucho más amplia que las cuestiones de estabilidad político-militar. Incluye la estabilidad de la economía mundial, la superación de la pobreza, la seguridad económica y el desarrollo del diálogo entre civilizaciones. Este carácter integral e indivisible de la seguridad también se refleja en su principio fundamental. La seguridad de cada uno es la seguridad de todos. Como dijo Franklin Roosevelt en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, donde quiera que se rompa la paz en todas partes se ve amenazada. Y bajo amenaza, estas palabras siguen siendo relevantes hoy en día. Por cierto, de esto también habla el tema de nuestra conferencia, que aquí dice, crisis globales, responsabilidad global. Hace apenas 2 décadas, el mundo estaba dividido ideológica y económicamente y su seguridad dependía de los enormes potenciales estratégicos de 2 superpotencias. La confrontación global relegaba a un segundo plano en las relaciones internacionales y en la agenda temas económicos y sociales sumamente urgentes. Y, como toda guerra, la Guerra Fría también nos dejó bombas sin explotar. Hablando en sentido figurado, me refiero a los estereotipos ideológicos, los dobles estándares y otros patrones de pensamiento de bloques. El mundo unipolar que se propuso después de la Guerra Fría tampoco se materializó. La historia de la humanidad, por supuesto, conoce tanto periodos de estado unipolar como intentos de dominación mundial. En la historia de la humanidad ha habido de todo. Pero, ¿qué es realmente un mundo unipolar? Por más que adornen este término, en la práctica al final significa solo una cosa. Es un solo centro de poder, un solo centro de fuerza, un solo centro de toma de decisiones. Es un mundo con un solo dueño, un solo soberano. Y esto, al final, es perjudicial no solo para todos los que están dentro de ese sistema, sino también para el propio soberano, porque lo destruye desde adentro. Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la democracia, porque la democracia, como se sabe, es el poder de la mayoría tomando en cuenta los intereses y la opinión de la minoría. Por cierto, a Rusia siempre nos están enseñando sobre democracia, pero quienes nos enseñan, por alguna razón, no tienen muchas ganas de aprender ellos mismos. Considero que para el mundo actual, el modelo unipolar no solo es inaceptable, sino que en realidad es imposible. Y no solo porque, con un liderazgo unilateral en el mundo moderno, precisamente en el mundo moderno, no habría suficientes recursos ni político-militares ni económicos. Pero, lo que es aún más importante, ese modelo simplemente no funciona, ya que en su base no existe ni puede existir una base moral y ética para la civilización moderna.
Al mismo tiempo, todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, y ahora apenas hemos empezado a debatir sobre esto, es por intentar imponer esta idea de un mundo unipolar globalmente. ¿Qué resultó? Las acciones unilaterales, muchas veces ilegítimas, no resolvieron ni un solo problema. Es más, se convirtieron en generadoras de nuevas tragedias humanas y focos de tensión. Juzguen ustedes mismos. No ha disminuido la cantidad de guerras ni de conflictos locales y regionales. El señor Telchik mencionó esto de manera muy diplomática. Y la cantidad de personas que mueren en estos conflictos no es menor, sino incluso mayor que antes. Mucho mayor. Mucho mayor. Hoy en día, somos testigos de un uso casi sin restricciones y desproporcionado de la fuerza en los asuntos internacionales, de la fuerza militar. Una fuerza que sumerge al mundo en un abismo de conflictos que se suceden uno tras otro. Así, falta fuerza para resolver bien estos conflictos. Y también se vuelve imposible encontrar una solución política para ellos. Vemos un desprecio cada vez mayor por los principios fundamentales del derecho internacional. Es más, ciertas normas, y de hecho casi todo el sistema legal de un solo país, principalmente, por supuesto, de Estados Unidos, han cruzado sus fronteras nacionales y, en esencia, se imponen a otros países en todos los ámbitos, en la economía, en la política y en el ámbito humanitario. ¿A quién le va a gustar eso? ¿A quién le puede gustar eso? En los asuntos internacionales, cada vez es más común ver intentos de resolver tal o cual cuestión basándose en la llamada conveniencia política, que depende de la coyuntura política actual. Y esto, por supuesto, es sumamente peligroso. Y lleva a que ya nadie se sienta seguro. Quiero subrayar esto. Nadie se siente seguro, porque nadie puede esconderse detrás del derecho internacional como si fuera una pared de piedra. Por supuesto, esa política es un catalizador para la carrera armamentista. El dominio del factor de la fuerza inevitablemente alimenta el deseo de varios países de poseer armas de destrucción masiva. Además, han surgido amenazas completamente nuevas que antes ya se conocían, pero hoy en día adquieren un carácter global, como el terrorismo. Estoy convencido de que hemos llegado a un punto crucial en el que debemos reflexionar seriamente sobre toda la arquitectura de la seguridad global. Y aquí es necesario partir de la búsqueda de un equilibrio razonable entre los intereses de todos los actores de la comunidad internacional. Aún más ahora, cuando el panorama internacional está cambiando de manera tan notable y tan rápida debido al desarrollo dinámico de varios países y regiones. La señora Canciller Federal ya mencionó esto. Por ejemplo, el PIB combinado de la India y China, medido por paridad de poder adquisitivo, ya es mayor que el de los Estados Unidos de América. Y calculando el PIB de los países del grupo BRIC, Brasil, Rusia, India y China, bajo el mismo principio, supera el PIB total de la Unión Europea. Y según estimaciones de expertos, en un futuro histórico previsible, esta diferencia solo seguirá aumentando. No cabe duda de que el potencial económico de los nuevos centros de crecimiento mundial inevitablemente se convertirá en influencia política y fortalecerá la multipolaridad. En este sentido, el papel de la diplomacia multilateral adquiere una importancia mucho mayor. La apertura, la transparencia y la previsibilidad en la política son imprescindibles y el uso de la fuerza debe ser realmente una medida excepcional, al igual que la aplicación de la pena de muerte en los sistemas legales de algunos países. Sin embargo, hoy en día observamos lo contrario, países donde la pena de muerte está prohibida incluso para asesinos y otros delincuentes peligrosos.
A pesar de esto, esos países participan fácilmente en operaciones militares que difícilmente pueden considerarse legítimas. Y en estos conflictos mueren personas, cientos, miles de civiles inocentes. Pero al mismo tiempo surge la pregunta, ¿acaso debemos mirar pasivamente y sin voluntad los distintos conflictos internos en ciertos países, las acciones de regímenes autoritarios, tiranos o la proliferación de armas de destrucción masiva? De hecho, esto es la base de la pregunta que le hizo el señor Lieberman, nuestro estimado colega, al canciller federal. ¿Entendí bien su pregunta? Y, por supuesto, es una pregunta seria. ¿Podemos mirar indiferentes lo que está sucediendo? Voy a intentar responder también a su pregunta. Por supuesto que no debemos mirar con indiferencia. Por supuesto que no. ¿Pero tenemos los medios para hacer frente a estas amenazas? Por supuesto que sí. Basta con recordar la historia reciente. Después de todo, hubo una transición pacífica hacia la democracia en nuestro país. También hubo una transformación pacífica del régimen soviético. Una transformación pacífica. ¿Y de qué régimen hablamos? ¿Con cuánta cantidad de armas, incluyendo armas nucleares? ¿Por qué ahora, en cada oportunidad, hay que bombardear y disparar? De verdad, en ausencia de la amenaza de destrucción mutua, nos falta cultura política, respeto por los valores democráticos y por el derecho. Estoy convencido de que el único mecanismo para tomar decisiones sobre el uso de la fuerza militar, como último recurso, solo puede ser la Carta de la ONU. Y en este sentido, o no entendí lo que dijo hace poco nuestro colega, el ministro de Defensa de Italia, o él no se expresó con precisión. Al menos yo escuché que el uso legítimo de la fuerza solo puede considerarse así si la decisión se toma en la OTAN, en la Unión Europea o en la ONU. Si él realmente piensa así, entonces tenemos puntos de vista diferentes. O tal vez escuche mal. Solo se puede considerar legítimo el uso de la fuerza si la decisión se toma sobre la base y en el marco de la ONU. Y no hay que sustituir a la Organización de las Naciones Unidas ni por la OTAN ni por la Unión Europea. Y cuando la ONU realmente logre unir las fuerzas de la comunidad internacional, que de verdad pueda reaccionar ante los acontecimientos en países concretos, cuando dejemos de menospreciar el derecho internacional, entonces la situación podrá cambiar. De lo contrario, la situación solo se va a estancar y se multiplicarán los errores graves. Al mismo tiempo, por supuesto, hay que procurar que el derecho internacional tenga un carácter universal tanto en la interpretación como en la aplicación de sus normas. Y no se debe olvidar que una forma democrática de actuar en política necesariamente implica discusión y un trabajo minucioso para tomar decisiones. Damas y caballeros, estimados presentes, el peligro potencial de desestabilización de las relaciones internacionales también está relacionado con el evidente estancamiento en el ámbito del desarme. Rusia aboga por reanudar el diálogo sobre este tema tan importante. Es fundamental preservar la solidez de la base jurídica internacional en materia de desarme. Al mismo tiempo, hay que garantizar la continuidad del proceso de reducción de armas nucleares. Hemos acordado con los Estados Unidos de América reducir nuestros arsenales nucleares estratégicos a entre 1.700 y 2.200 ojivas nucleares para el 31 de diciembre de 2012. Rusia tiene la intención de cumplir estrictamente con los compromisos asumidos. Esperamos que nuestros socios también actúen con la misma transparencia y que no vayan a guardar,
por si acaso, un par de cientos de ojivas nucleares adicionales para un día negro. Y si hoy el nuevo secretario de Defensa de los Estados Unidos aquí nos anuncia que Estados Unidos no va a esconder esas cargas ni las adicionales, ni en almacenes, ni debajo de la almohada, ni bajo las cobijas, propongo que todos nos pongamos de pie y lo aplaudamos de pie. Eso sería una declaración muy importante. Rusia cumple estrictamente y tiene la intención de seguir cumpliendo el Tratado de No Proliferación Nuclear y el régimen multilateral de control de tecnologías de misiles. Los principios establecidos en estos documentos tienen un carácter universal. En este sentido, quisiera recordar que en los años 80 la URSS y Estados Unidos firmaron un tratado para eliminar toda una clase de misiles de alcance medio y corto. Pero a este documento no se le dio un carácter universal. Hoy en día, varios países ya poseen este tipo de misiles. La República Popular Democrática de Corea, la República de Corea, India, Irán, Pakistán, Israel. Muchos otros países del mundo están desarrollando estos sistemas y planean incorporarlos a su arsenal. Y solo Estados Unidos y Rusia tienen la obligación de no crear este tipo de sistemas de armamento. Está claro que, en estas condiciones, nos vemos obligados a pensar en garantizar nuestra propia seguridad. Al mismo tiempo, no se puede permitir la aparición de nuevos tipos de armas desestabilizadoras y de alta tecnología. Ya ni hablar de las medidas para prevenir nuevas áreas de confrontación, especialmente en el espacio. La guerra de las galaxias, como se sabe, ya no es ciencia ficción, sino una realidad. Ya a mediados de los años 80, nuestros socios estadounidenses realizaron en la práctica la interceptación de su propio satélite. Según la opinión de Rusia, la militarización del espacio puede provocar consecuencias impredecibles para la comunidad mundial, no menos que el inicio de la era nuclear, y en más de una ocasión hemos presentado iniciativas dirigidas a evitar la presencia de armas en el espacio. Hoy quisiera informarles que hemos preparado un proyecto de tratado para prevenir el despliegue de armas en el espacio exterior. En un futuro cercano será enviado a nuestros socios como una propuesta oficial. Trabajemos juntos en esto. Tampoco podemos dejar de preocuparnos por los planes de desplegar elementos del sistema de defensa antimisiles en Europa. ¿Quién necesita otra ronda de la inevitable carrera armamentista en este caso? Dudo mucho que los propios europeos la quieran. Ningún país llamado problemático posee armas de misiles que realmente amenacen a Europa con un alcance de unos 5 a 8 mil kilómetros. Y en el futuro previsible tampoco aparecerán, ni siquiera se prevé que existan. Y un lanzamiento hipotético, por ejemplo, de un misil norcoreano hacia Estados Unidos pasando por Europa Occidental, claramente contradice las leyes de la balística. Como decimos en Rusia, eso es como intentar tocarse la oreja izquierda con la mano derecha. Estando aquí en Alemania, no puedo dejar de mencionar el estado crítico del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. El Tratado Adaptado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa se firmó en 1999. Este tomaba en cuenta la nueva realidad geopolítica, la disolución del Pacto de Varsovia. Han pasado 7 años desde entonces y solo 4 países han ratificado este documento, incluida la Federación Rusa. Los países de la OTAN han declarado abiertamente que no ratificarán el tratado, incluyendo la disposición sobre las limitaciones en los flancos, sobre el despliegue de cierta cantidad de fuerzas armadas en los flancos
hasta que Rusia retire su base de Georgia y Moldavia. Nuestras tropas están siendo retiradas de Georgia, incluso de manera acelerada. Estos problemas los hemos resuelto con nuestros colegas georgianos y eso es bien sabido por todos. En Moldavia permanece un grupo de 1.500 militares quienes cumplen funciones de pacificación y resguardan los almacenes de municiones que quedaron de la época de la URSS. Y este tema lo discutimos constantemente con el señor Solana. Él conoce nuestra postura. Estamos dispuestos a seguir trabajando en esta dirección. Pero ¿qué está pasando al mismo tiempo? Pues, al mismo tiempo, en Bulgaria y Rumanía aparecen las llamadas bases avanzadas ligeras estadounidenses, con 5.000 efectivos en cada una. Resulta que la OTAN está acercando sus fuerzas avanzadas a nuestras fronteras estatales. Y nosotros, cumpliendo estrictamente el acuerdo, no respondemos de ninguna manera a estas acciones. Creo que es obvio que el proceso de expansión de la OTAN no tiene nada que ver con la modernización de la propia alianza ni con garantizar la seguridad en Europa. Al contrario, es un factor que provoca seriamente y reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos todo el derecho de preguntar abiertamente, ¿contra quién es esta expansión? ¿Y qué pasó con aquellas garantías que dieron los socios occidentales después de la disolución del Pacto de Varsovia? ¿Dónde están ahora esas declaraciones? Nadie siquiera las recuerda. Pero permítanme recordar en esta audiencia lo que se dijo. Quisiera citar una frase del discurso del secretario general de la OTAN, el señor Werner, en Bruselas el 17 de mayo de 1990. En ese entonces dijo, el simple hecho de que estemos dispuestos a no desplegar tropas de la OTAN fuera del territorio de la RFA le da a la Unión Soviética sólidas garantías de seguridad. ¿Dónde están esas garantías? Las piedras y los bloques de concreto del muro de Berlín hace mucho que se convirtieron en souvenirs. Pero no se puede olvidar que su caída fue posible, entre otras cosas, gracias a la elección histórica de nuestro pueblo, el pueblo de Rusia, una elección a favor de la democracia y la libertad, la apertura y una asociación sincera con todos los miembros de la gran familia europea. Ahora, en cambio, intentan imponernos nuevas líneas divisorias, nuevos muros, aunque sean virtuales, pero que de todos modos dividen y cortan nuestro continente común. ¿De verdad será necesario otra vez esperar muchos años y décadas el cambio de varias generaciones de políticos para desmontar y desmantelar estos nuevos muros? Distinguidas damas y caballeros, nosotros apoyamos de manera clara el fortalecimiento del régimen de no proliferación. La base jurídico internacional existente permite crear tecnologías para la producción de combustible nuclear con fines pacíficos. Y muchos países, con toda razón, quieren desarrollar su propia energía nuclear como base de su independencia energética. Pero también entendemos que estas tecnologías pueden transformarse rápidamente para la obtención de materiales con fines bélicos. Esto genera una seria tensión internacional. Un claro ejemplo de esto es la situación con el programa nuclear iraní. Si la comunidad internacional no encuentra una solución razonable a este conflicto de intereses, el mundo seguirá enfrentando crisis desestabilizadoras como esta. Porque hay más países al borde de convertirse en potencias nucleares que solo Irán. Y nosotros lo sabemos bien, seguiremos enfrentándonos constantemente a la amenaza de la proliferación de armas de destrucción masiva. El año pasado, Rusia propuso la iniciativa de crear centros multinacionales para el enriquecimiento de uranio. Estamos abiertos a que estos centros se establezcan no solo en Rusia, sino también en otros países donde exista energía nuclear pacífica de manera legítima.
Los países que deseen desarrollar la energía nuclear podrían recibir combustible de manera garantizada a través de su participación directa en el funcionamiento de estos centros, por supuesto, bajo el estricto control de la OIEA. Las últimas iniciativas del presidente de los Estados Unidos, George Bush, también están en sintonía con la propuesta rusa. Considero que Rusia y Estados Unidos están, de manera objetiva y en igual medida, interesados en endurecer los regímenes de no proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de entrega. Precisamente nuestros países, que son líderes en potencial nuclear y de misiles, deben también ser líderes en el desarrollo de nuevas y más estrictas medidas en el ámbito de la no proliferación. Rusia está lista para trabajar en ello. Estamos llevando a cabo consultas con nuestros amigos estadounidenses. En general, se trata de crear todo un sistema de palancas políticas y estímulos económicos. Estímulos que hagan que los países estén interesados en no crear sus propias capacidades para el ciclo de combustible nuclear, pero que al mismo tiempo tengan la posibilidad de desarrollar la energía nuclear, fortaleciendo así su potencial energético. En este sentido, me detendré con más detalle en la cooperación energética internacional. La señora Canciller Federal también mencionó brevemente este tema. En el ámbito energético, Rusia se orienta hacia la creación de principios de mercado comunes para todos y condiciones transparentes. Es evidente que el precio de los portadores de energía debe ser determinado por el mercado y no ser objeto de especulaciones políticas, presión económica o chantaje. Estamos abiertos a la cooperación. Las empresas extranjeras participan en nuestros proyectos energéticos más grandes. Según diversas estimaciones, hasta el 26% de la producción de petróleo en Rusia corresponde a capital extranjero. Traten de darme un ejemplo de una presencia tan amplia de negocios rusos en sectores clave de la economía de los países occidentales. No existen tales ejemplos. No hay ejemplos así. También quiero recordarles la proporción de inversiones que llegan a Rusia y las que salen de Rusia hacia otros países del mundo. La proporción es aproximadamente de 15:1. Aquí tienen un ejemplo claro de la apertura y estabilidad de la economía rusa. La seguridad económica es un ámbito en el que todos deben seguir los mismos principios. Estamos listos para competir de manera justa. Para esto, la economía rusa cada vez tiene más oportunidades. Esta dinámica es evaluada objetivamente tanto por expertos como por nuestros socios extranjeros. Recientemente, la calificación de Rusia fue elevada en la OCDE. De la 4ª categoría de riesgo, nuestro país pasó a la 3ª. Y quisiera, aprovechando la ocasión aquí hoy en Múnich, agradecer a nuestros colegas alemanes por su apoyo en la adopción de la decisión mencionada. A continuación, como saben, el proceso de adhesión de Rusia a la OMC ha entrado en su etapa final. Cabe señalar que durante las largas y difíciles negociaciones, escuchamos muchas palabras sobre la libertad de comercio y la igualdad de oportunidades, pero curiosamente, solo en relación con nuestro mercado, el mercado ruso. Otro tema importante que influye directamente en la seguridad global. Hoy se habla mucho sobre la lucha contra la pobreza. ¿Qué está pasando realmente aquí? Por un lado, se asignan recursos financieros a los programas de ayuda para los países más pobres y a veces no son recursos pequeños. Pero, siendo sinceros, y muchos aquí también lo saben, muchas veces esos fondos terminan siendo aprovechados por las propias empresas de los países donantes. Pero al mismo tiempo, por otro lado, en los países desarrollados se mantienen los subsidios en la agricultura, se limita el acceso de otros a las tecnologías avanzadas y vamos a llamar las cosas por su nombre. Resulta que, con una mano, se reparte ayuda caritativa
pero con la otra no solo se mantiene el atraso económico, sino que además se obtiene ganancia. Las tensiones sociales que surgen en estas regiones deprimidas inevitablemente se traducen en un aumento del radicalismo, el extremismo, alimentan el terrorismo y los conflictos locales. Y si todo esto, además, ocurre, digamos, en Medio Oriente, en un contexto donde la percepción del mundo exterior es especialmente de injusticia, entonces surge el riesgo de una desestabilización global. Es evidente que los principales países del mundo deben ver esta amenaza y, en consecuencia, construir un sistema de relaciones económicas globales más democrático y justo. Un sistema que le dé a todos la oportunidad y la posibilidad de desarrollarse. Al hablar en una conferencia sobre seguridad, estimadas damas y caballeros, no se puede dejar de mencionar la labor de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Como es sabido, fue creada para abordar todos, y lo subrayo, todos los aspectos de la seguridad. Aspectos político-militares, económicos y humanitarios, y además en su interrelación. ¿Qué vemos hoy en la práctica? Vemos que este equilibrio está claramente roto. Se intenta convertir a la OCE en una herramienta vulgar para garantizar los intereses de política exterior de uno o un grupo de países en relación con otros países. Y para este propósito también adaptaron el aparato burocrático de la OCE, que no tiene absolutamente ninguna relación con los estados y fundadores. Adaptaron para este fin los procedimientos de toma de decisiones y el uso de las llamadas organizaciones no gubernamentales. Formalmente, sí, independientes, pero financiadas de manera dirigida, lo que significa que están bajo control. Según sus estatutos, en lo humanitario la OCE asiste a los países miembros, si lo piden, para cumplir las normas internacionales de derechos humanos. Esta es una tarea importante, la apoyamos, pero eso no significa en absoluto intervenir en los asuntos internos de otros países y mucho menos imponerles cómo deben vivir y desarrollarse. Es evidente que tal intervención en nada contribuye al surgimiento de estados verdaderamente democráticos y, por el contrario, los hace dependientes y, como consecuencia, inestables tanto política como económicamente. Confiamos en que la OCE se guíe por sus tareas directas y construya relaciones con los estados soberanos sobre la base del respeto, la confianza y la transparencia. Damas y caballeros, para concluir, quisiera señalar lo siguiente. Muy a menudo, y personalmente yo también lo escucho con frecuencia, nuestros socios, incluidos los socios europeos, nos llaman a que Rusia juegue un papel cada vez más activo en los asuntos mundiales. En este sentido, permítanme hacer una pequeña observación. Difícilmente necesitamos que nos empujen o nos motiven para hacer esto. Rusia es un país con más de 1000 años de historia y prácticamente siempre ha tenido el privilegio de llevar a cabo una política exterior independiente. No tenemos intención de cambiar esa tradición hoy en día. Al mismo tiempo, vemos claramente cómo ha cambiado el mundo. Evaluamos de manera realista nuestras propias capacidades y nuestro propio potencial. Y, por supuesto, también nos gustaría tratar con socios responsables y autónomos con quienes podamos trabajar juntos en la construcción de un orden mundial justo y democrático, asegurando en él la seguridad y la prosperidad no solo para unos cuantos, sino para todos. Les agradezco su atención. Señor presidente, muchas gracias por su intervención, que considero muy importante.
Aquí usted abordó una serie de temas nuevos, incluyendo la cuestión de la arquitectura global, pero también un tema que no se había planteado tan activamente últimamente, el control de armamentos y el desarme, así como la relación entre la Alianza del Atlántico Norte y Rusia, y también la cooperación económica y tecnológica. Creo que todos los presentes consideramos como algo muy importante el hecho de que usted estuviera aquí y se dirigiera a nosotros. Le pido, señor presidente, que responda a las preguntas que se le plantearán. Ya han llegado varias preguntas. El señor Merkel, representante del Bundestag alemán por la fracción del SPD, es el primero en mi lista. Estimado señor presidente, antes que nada me gustaría agradecerle por su intervención y subrayar que creo que tanto en el Bundestag alemán como fuera de sus muros estamos convencidos de que Rusia es un socio muy importante para Alemania y para Europa en general, y cuánto de esto está relacionado con su nombre. Los señores cancilleres ya lo han subrayado en su intervención. Me gustaría destacar dos puntos que usted mencionó en su intervención. En primer lugar, su valoración sobre la OTAN. Usted habló sobre la expansión de la OTAN como una perspectiva que considera más bien peligrosa para usted y que no está en el interés de Rusia. Quisiera preguntarle si reconoce que la expansión de la OTAN en realidad no es una expansión de la OTAN, sino una expansión democrática proveniente de estados democráticos que deciden por sí mismos tomar ese camino. Y que incluso la OTAN enfrenta dificultades para aceptar a algunos países. ¿Reconoce usted que Rusia, desde el lado occidental, desde su frontera occidental, podría sentirse más segura que antes gracias a la decisión de la OTAN? ¿Y por qué le tiene miedo a la democracia? Porque solo los estados democráticos pueden ser miembros de la OTAN y por eso sus vecinos se vuelven más estables de esa manera. Y el desarrollo de los medios de comunicación. Estamos muy preocupados por la muerte de Anna Politkovskaya. Esto es solo un símbolo de la situación de los medios en Rusia. Además, la ley sobre organizaciones no gubernamentales es un desarrollo interno de Rusia. Tanto la multipolaridad como la internacionalidad son uno de los principios más importantes de la democracia que también debe aplicarse en Rusia. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente orador es el señor senador Isaacson. Muchas gracias por estar aquí hoy. Quisiera decir que, por supuesto, consideramos la Guerra Fría como un distanciamiento de las armas nucleares, pero por otro lado ha crecido la amenaza del terrorismo. ¿No cree usted que los almacenes de armas de destrucción masiva están suficientemente protegidos? ¿No existe aquí algún peligro? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor senador, ante todo por su intervención y también por ser breve, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Señor presidente, también quiero agradecerle su intervención y repetir la pregunta que se refería a. Nuestro canciller federal le planteó cómo se desarrollará la situación con Kosovo y Serbia. Dígame, ¿es objetivamente posible que ambas partes acepten las propuestas de Antisaria y hasta dónde se puede avanzar en la solución de los problemas? Muchas gracias, señor Bulans. Señor Cornelius, por favor.
¿Podría comentar la experiencia de sus Fuerzas Armadas en Chechenia en relación con la participación militar de las Fuerzas Armadas rusas en el conflicto checheno? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es sobre el tema energético. Del mercado en la política energética. La Unión Europea está interesada en un acuerdo de asociación y en que ciertos principios de la política energética queden establecidos en ese acuerdo. Es decir, que la seguridad y la confiabilidad del suministro de recursos energéticos desde Rusia también queden reflejadas en el acuerdo. Muchas gracias, señor Cornelius. Por favor, el siguiente. Señor diputado Herman, diputado del Congreso, señora diputada, disculpe. Estimado señor presidente, usted hizo varios comentarios abiertos y espero que me permita hacerle una pregunta igual de abierta. Durante la década de los 90, expertos rusos ayudaron activamente a Irán a construir su armamento, Break Time igual a 0.5S/diagonal, y ahora Irán posee misiles de alcance medio que pueden alcanzar el territorio de Israel en cuestión de pocos minutos. Break Time igual a 0.5S/diagonal, y también pueden llegar a Rusia y a gran parte de Europa, aunque para esto último tardan un poco más. Se hicieron intentos de hablar sobre esto con Irán y de apoyar una resolución de la ONU. Pero Irán sigue adelante con sus esfuerzos para desarrollar su programa nuclear. Mi pregunta es, ¿qué esfuerzos ha hecho Rusia para reducir estos riesgos que perciben tanto la ONU como varios países del mundo, para disminuir estas amenazas? Damas y caballeros, lamentablemente no puedo aceptar más preguntas, ya que tenemos bastantes preguntas pendientes. Entonces, señor Calliope, editor del periódico Seid. Estimado señor presidente, espero poder decir que aquí, en la 43ª conferencia, podría haberse declarado una segunda guerra fría, pero eso no sucedió. Y considero que es necesario ejercer presión sobre Irán y, al mismo tiempo, crear incentivos positivos para Irán. Ahora, la pregunta. Creo que Rusia está impidiendo ejercer una presión clara sobre Irán en forma de sanciones. Esa es mi impresión. Y el segundo punto es el suministro de armas de alta tecnología a Irán. Rusia, tal vez, de ninguna manera apoya a Irán en ceder, por así decirlo, a la presión de la comunidad internacional. ¿Cómo evalúa usted esta cuestión? Muchas gracias, señor Ioffe, señor senador Acaya. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Yo también quisiera agradecerle por un discurso tan abierto y decir unas palabras sobre el control de armamentos. Quiero subrayar que Estados Unidos no ha desarrollado misiles de importancia estratégica desde hace décadas. Usted ha criticado abiertamente a Estados Unidos por sus diversas acciones militares Break Time igual a 0.5S/diagonal y dijo que una acción militar solo puede ser legítima si cuenta con el respaldo oficial y explícito de la ONU. Pero debo decir que así fue tanto en Irak como en Kosovo. No fue un consentimiento oficial de la ONU, pero la mayoría de la ONU se pronunció a favor de esa acción militar. Muchas gracias. Lo siento mucho,
pero solo puedo permitir una pregunta más. Y, lamentablemente, no podré darle la palabra a usted. Kenneth Frost, por favor. Señor presidente, soy Kenneth Frost de Human Rights Watch. Usted habló sobre los peligros de un mundo unipolar. Pero la decisión. ¿Usted considera que esto llevará a decisiones equivocadas y a la violación de soberanías? Volvamos la mirada hacia Rusia. Vemos un gobierno unipolar en Rusia, donde varios centros de influencia se ven obligados a unirse a ese gobierno unipolar. Esto incluye a los negocios, la Duma y los medios de comunicación. Es decir, es un gobierno unipolar. Y surge la pregunta, ¿qué tan confiable es como socio en términos de economía y energía? Damas y caballeros, muchas gracias. Tendremos la oportunidad el domingo por la mañana de hacerle más preguntas al señor Sergei Ivanov, quizá en un formato más detallado. Me gustaría pedirle, estimado señor presidente, que responda a estas preguntas. Sé que son preguntas muy importantes y muy complejas. Gracias por preguntar, qué interesante, lástima el tiempo. Con mucho gusto tendría una discusión individual con cada uno de ustedes. Me gusta eso, lo disfruto. Voy a empezar con la última pregunta sobre la unipolaridad del gobierno ruso. En el gobierno ruso actualmente están representados el Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Rusia Unida, el Partido Liberal Democrático, así como otras fuerzas políticas que, en lo fundamental, tienen puntos de vista básicos y fundamentales muy diferentes entre sí. Si no lo saben, hablen con la dirección del Partido Comunista de la Federación Rusa y luego con el líder de nuestros liberales demócratas, el señor Zhirinovsky, y verán de inmediato la diferencia. Si ahora no lo ven, hablen con ellos. No hay ningún problema en venir a Moscú y platicar. En cuanto a cómo planeamos hacerlo en el futuro, nos gustaría tener un sistema político maduro, que tengamos un sistema multipartidista con políticos responsables, que puedan prever el desarrollo del país y actuar con responsabilidad no solo durante el periodo electoral y después de él, sino también pensando en una perspectiva histórica a largo plazo. Eso es a lo que vamos a aspirar, pero, por supuesto, este sistema será multipartidista. Todas nuestras acciones dentro del país, incluyendo las relacionadas con el cambio en el procedimiento de elección para la Duma estatal, el Parlamento de Rusia, están dirigidas precisamente a fortalecer el sistema multipartidista en el país. Entonces, nuestro gobierno es capaz de actuar con responsabilidad al resolver los problemas de suministro energético y al garantizar la seguridad energética. Por supuesto que sí. Es más, todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que seguimos haciendo está dirigido a lograr un solo objetivo: llevar nuestras relaciones con los consumidores y con los países de tránsito de nuestros hidrocarburos a principios de mercado transparentes y a contratos a largo plazo. Les recuerdo, y aquí, justo frente a mí, está sentado mi colega, el presidente de Ucrania. Él lo sabe tan bien como yo. Hasta el año pasado, antes de que él y yo, tras una difícil discusión, tomáramos las decisiones correspondientes, el suministro de nuestros energéticos, principalmente gas, a Europa durante 15 años dependía de si Ucrania y Rusia lograban ponerse de acuerdo entre sí sobre las condiciones y los precios del gas que suministramos a la propia Ucrania. Y si no se ponían de acuerdo, se acabó.
los consumidores europeos se quedarían sin gas. ¿Les parece aceptable esa situación? Creo que no. Y a pesar de todos los escándalos allá y demás, en defensa de los intereses, la lucha de opiniones, y así sucesivamente, pudimos llegar a un acuerdo con el presidente Yushchenko. Considero que él tomó una decisión responsable, absolutamente correcta y totalmente de mercado. Firmamos contratos por separado para el suministro de nuestro gas a Ucrania y por separado para el tránsito hacia Europa, con 5 años de anticipación. Hay que agradecer tanto a nosotros como a Ucrania por esta decisión, y gracias también por su pregunta. Es una buena pregunta. Entonces, ahora la valoración. Mejor hubiera respondido de inmediato a sus preguntas, claro. Nuestra valoración sobre la expansión de la OTAN hacia el este. Ya he hablado sobre las garantías que nos dieron y que hoy no se cumplen. ¿Usted cree que eso es normal en los asuntos internacionales? Bueno, que sea lo que sea con esas garantías. En cuanto a la democracia y la expansión de la OTAN no es una organización universal, a diferencia de la ONU. Es, ante todo, un bloque político-militar. Y, por supuesto, garantizar la propia seguridad es una prerrogativa de cualquier Estado soberano. Nosotros no discutimos eso. Adelante, no estamos en contra de eso. Pero, ¿por qué necesariamente hay que acercar la infraestructura militar a nuestras fronteras al expandirse? ¿Alguien nos puede responder a eso? ¿Acaso la expansión de la infraestructura militar está relacionada con superar las amenazas globales actuales? Supongamos que hablamos de la principal amenaza hoy en día, la principal tanto para nosotros como para Estados Unidos y Europa. ¿Cuál es esa amenaza? Es el terrorismo y la lucha contra él. ¿Se necesita a Rusia en la lucha contra el terrorismo? Por supuesto. ¿Se necesita a la India en la lucha contra el terrorismo? Por supuesto. Pero nosotros no tenemos la OTAN. Y no hay otros países. Pero solo uniendo fuerzas podremos abordar este problema de forma eficaz. Por lo tanto, la expansión, especialmente de la infraestructura militar y su acercamiento a nuestras fronteras, y la elección democrática de los estados individuales no están relacionadas de ninguna manera. Y les pido que no confundan estos dos conceptos. Yo personalmente he garabateado tanto aquí que ni siquiera puedo descifrar lo que escribí. Bueno, me parece muy bien, entonces voy a ir respondiendo a lo que yo mismo pueda leer a break time igual a 0.5s/diagonal, y si me salto alguna pregunta, por favor recuérdenmela. Sí, lo que suceda en Kosovo, en Serbia, solo lo pueden saber los kosovares y los serbios. Y no decidamos por ellos cómo van a organizar su vida. No hay que hacerse pasar por Dios y resolver todos los problemas de todos los pueblos. Nosotros solo podemos crear condiciones y ayudar a la gente a entender sus propios problemas. Crear condiciones, actuar como garantes de ciertos acuerdos. Pero no hay que imponerles esos acuerdos, porque si no, vamos a llevar la situación a un callejón sin salida. Si alguno de los participantes en este proceso tan complicado entre estos pueblos se siente ofendido o humillado, esto se va a arrastrar por siglos. Solo vamos a llevar el problema a un callejón sin salida. ¿Y en qué consiste nuestra postura? Nuestra postura es que vamos a seguir precisamente este principio.
Y si vemos que una de las partes claramente no está satisfecha con las formas propuestas para resolver la situación, no vamos a apoyar esa solución. No entendí muy bien a qué se refería cuando preguntó sobre la experiencia de nuestros militares en Chechenia. La experiencia no fue agradable, pero sí muy grande. Si le interesa la situación general en Chechenia, puedo decirle que ahora ahí se ha elegido un parlamento, un presidente, hay un gobierno en funciones, todos los órganos de poder y administración están formados y prácticamente todas las fuerzas políticas de Chechenia están involucradas en el trabajo de la República. Por ejemplo, puedo decirle que actualmente un miembro del Parlamento en Chechenia es el exministro de Defensa en el gobierno de Mashhadov. Y tomamos toda una serie de decisiones que permitieron a los excombatientes regresar no solo a una vida normal, sino incluso a la vida política en la República. Así que hoy preferimos actuar ahí por medios económicos y políticos, transfiriendo prácticamente, casi al 100%, la responsabilidad de la seguridad a manos del propio pueblo checheno. Porque las fuerzas del orden que se han formado ahí están compuestas casi al 100% por ciudadanos locales, por quienes residen permanentemente en Chechenia, por chechenos. En cuanto al Líbano, tampoco entendí muy bien a qué se refiere, pero sí, como confirmación de que la situación conocida se desarrolló tal como la acabo de describir, también lo demuestra el hecho de que enviamos al Líbano a nuestros ingenieros militares para reconstruir puentes e infraestructura que fue destruida durante el conflicto con Israel. Y a estos ingenieros los protegían unidades militares completamente integradas por soldados de Chechenia y chechenos por nacionalidad. Partimos de la idea de que nuestros militares tendrían que trabajar en zonas habitadas por musulmanes y que si el contingente encargado de proteger a nuestros soldados también estaba compuesto por musulmanes, no habría ningún problema con eso. Y no nos equivocamos, de hecho, la población local recibió a nuestros ingenieros militares con mucho cariño. Sí, ahora sobre el acuerdo en el ámbito energético con la Unión Europea, así lo entendí, ¿verdad? Ya hemos dicho muchas veces que no estamos en contra de acordar los principios de nuestras relaciones con la Unión Europea en el sector energético. Es más, los principios que están establecidos en la Carta, en general, nos parecen aceptables. Pero la propia Carta no nos convence mucho porque no solo nosotros, sino también nuestros socios europeos, no la cumplen. Basta recordar que el mercado de materiales nucleares sigue cerrado para nosotros hasta ahora. Nadie nos ha abierto ese mercado. Hay otros puntos en los que no quiero detenerme, pero los principios en sí ya los estamos aplicando, incluso en el trabajo con empresas alemanas. Quiero recordarles sobre el acuerdo que se llevó a cabo entre Gazprom y la empresa BASF. Esto, en esencia, es un intercambio de activos. Estamos dispuestos a seguir actuando de esa manera. Estamos listos, pero en cada caso concreto debemos entender qué es lo que damos, qué es lo que dan nuestros socios, hacer cuentas, realizar una evaluación internacional independiente y tomar una decisión. Estamos preparados para este trabajo. Hicimos exactamente lo mismo hace poco con nuestros socios italianos, con la empresa Eni. No solo firmamos con ellos un acuerdo de suministro hasta el año 2035, si no me equivoco, sino que también ahí se trata de un intercambio de activos. Ahora estamos estudiando lo mismo, una opción similar de cooperación con nuestros amigos ucranianos. Este proceso está en marcha.
¿Vale la pena incluir estos principios en un posible futuro acuerdo fundamental entre Rusia y la Unión Europea? Se puede ver de diferentes maneras, pero yo creo que no vale la pena, porque además de la energía, en nuestras relaciones con la Unión Europea hay otras áreas de cooperación, como la agricultura y las altas tecnologías. También está el transporte. Y todo es muy delicado y muy interesante. No podemos incluir absolutamente todo en el acuerdo fundamental, que debe ser un documento marco. ¿O quieren que incluyamos solo lo que les conviene a ustedes y lo que nos conviene a nosotros quede fuera? Mejor discutamos de manera honesta entre nosotros y tomemos decisiones que beneficien a ambas partes. En los años 90, ¿Rusia ayudó a Irán en la creación de tecnología de misiles? Usted me hizo esa pregunta. Hoy los iraníes quieren equipar esos misiles con ojivas nucleares, tienen misiles que pueden alcanzar Europa. ¿Qué va a hacer Rusia respecto al programa nuclear iraní? Primero que nada, no tengo información de que en los años 90 Rusia haya ayudado a Irán en la creación de sus propias tecnologías de misiles. Ahí actuaron de manera muy activa otros países, incluyendo que las tecnologías llegaban por diferentes canales. Y tenemos pruebas de eso. En su momento, yo se las entregué directamente al presidente de Estados Unidos. Y las tecnologías llegan tanto de Europa como de países asiáticos. Así que Rusia no tiene nada que ver aquí, se lo aseguro. Rusia es la que menos está involucrada en esto. La que menos, si es que está involucrada de alguna manera. En ese tiempo yo todavía trabajaba en San Petersburgo, pero nosotros no nos dedicábamos a eso. Se lo puedo asegurar. Probablemente, ya sabe, a nivel de negocios pudo haber pasado algo. Ahí teníamos especialistas que se capacitaban en institutos y cosas así. Y nosotros, a petición y con la información de nuestros socios estadounidenses, reaccionamos de manera contundente, de inmediato y con firmeza. Pero esa misma reacción de parte de otros socios, incluyendo los europeos, no la vimos. Es más, no sé si lo saben o no, pero deberían saberlo. Desde Estados Unidos todavía llega equipo militar y equipo especial. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen llegando desde los arsenales de las Fuerzas Armadas, desde el Pentágono, repuestos para aviones F-14. Incluso, según tengo entendido, en Estados Unidos se está llevando a cabo una investigación al respecto. A pesar de que la investigación está en curso, de la frontera se llevaron esas piezas de repuesto y las devolvieron, y después de un tiempo, según la información que tengo, si no es precisa, verifíquenla, otra vez en la frontera detuvieron las mismas cargas, incluso con la etiqueta de evidencia material. Saben, realmente es difícil detener ese flujo. Hay que actuar en conjunto. Entonces, sobre el tema de que Irán tiene un misil que amenaza a Europa. Están equivocados. Hoy en día Irán, aquí está el señor Gates, que seguramente sabe esta información con más precisión que yo y nuestro ministro de Defensa. Irán hoy tiene un misil con un alcance de 2.000 kilómetros. 1.600 a 1.700 kilómetros. Eso es todo. Calculen cuántos kilómetros hay desde la frontera de Irán hasta Múnich. Irán no tiene misiles de ese tipo. Apenas están planeando desarrollar uno de 2.400 kilómetros. Y ni siquiera se sabe si podrán lograrlo.
tecnológicamente, pero ya con 4, 5, 6.000 kilómetros, creo que esto simplemente requiere una economía diferente, incluso, así que es muy improbable, y Irán no representa una amenaza para Europa. En cuanto a la posibilidad de que coloquen cargas nucleares, no disponemos de esa información. Las colocarán en ojivas nucleares. No disponemos de esa información. Por ejemplo, Corea del Norte realizó una prueba de un artefacto nuclear. Los iraníes nos dicen todo el tiempo que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Pero estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo en que la comunidad internacional tiene preocupaciones sobre la naturaleza y la calidad de los programas nucleares de Irán. Y el señor El-Baradei expresó recientemente estas preocupaciones, creo que en 6 o 7 puntos. Y le digo, aquí también estoy de acuerdo con usted. Y no entiendo por qué. La parte iraní hasta ahora no ha respondido de manera positiva y constructiva a estas preocupaciones ni a la propuesta de El-Baradei para resolverlas. Eso tampoco lo entiendo, igual que usted. ¿Qué vamos a hacer? Creo que juntos debemos armarnos de paciencia y trabajar con cuidado. Sí, correcto, creando tanto incentivos como demostrando a los líderes iraníes que es mucho mejor cooperar con la comunidad internacional que enfrentarse a ella. Sí, aquí vamos de nuevo, suministro de armas a Irán. Ya sabes, se habla más de lo que se habla. Nuestra cooperación técnico-militar con Irán es mínima. Lo mínimo indispensable. Ahí está calculado, no sé qué números. En general, nosotros suministramos mucho menos armamento a la región de Medio Oriente que otros países, incluidos los Estados Unidos. Muchísimo menos, no hay comparación. Hemos entregado allí un sistema de defensa antiaérea. Recientemente, es cierto, de alcance medio, de unos 30 a 50 kilómetros aproximadamente. Eso es verdad. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hicimos? Puedo explicarlo. Lo hicimos para que Irán no se sintiera acorralado, para que no sintiera que está rodeado de enemigos y para que entendiera que tiene un canal de comunicación, que tiene amigos en quienes puede confiar. Confiamos mucho en que la parte iraní entienda y reciba nuestras señales. Entonces, sobre nuestras armas en Líbano y en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, la verdad, nunca he escuchado que haya armas nuestras presentes. No he visto algo así. El fusil Kalashnikov es, de hecho, el fusil más común del sistema. En Líbano, sí, ahí sí se han visto armas de fuego nuestras. Cajas de nuestros sistemas antitanque, eso es cierto. Mis socios israelíes me informaron de esto de inmediato. Llevamos a cabo una investigación exhaustiva sobre lo que sucedió allí y determinamos que esos sistemas se quedaron en territorio libanés después de que el ejército sirio se retiró de ahí. Realizamos el trabajo correspondiente también con nuestros socios sirios y condicionamos nuestra futura cooperación en el ámbito de la interacción técnico-militar con Siria. Las condiciones necesarias que excluirían la posibilidad de que las armas cayeran en manos de alguien más, excepto de aquellos para quienes están destinadas. Se ha desarrollado un sistema así. Entre otras cosas, acordamos un sistema de posibles inspecciones en los almacenes en cualquier momento conveniente para los especialistas rusos. En los almacenes después de la entrega de nuestros sistemas a Siria. Estados Unidos no desarrolla armas estratégicas, pero Rusia sí las desarrolla.
¿No usará Rusia la fuerza sin sanción de la ONU en el futuro? Y Rusia está desarrollando un sistema de armas estratégicas. Excelente pregunta. Maravillosa. Le estoy muy agradecido por ella. Esto me da la oportunidad de mostrar la esencia de los acontecimientos que están ocurriendo, a que le debemos en las últimas décadas. ¿Qué ocurre si decimos que hubo un enfrentamiento, pero que aún así no se produjo una guerra importante durante el periodo de confrontación entre dos superpotencias y dos sistemas? Estamos obligados. El equilibrio de poder se ha desplazado entre estas dos superpotencias. Existía un equilibrio y un temor a la destrucción mutua. Y una de las partes tenía miedo de dar un paso más sin consultar con la otra últimamente. Y. Era una paz frágil, por supuesto, y un poco aterradora. Pero, como se ha podido comprobar hoy, era bastante fiable. Hoy resulta que no es tan fiable. Sí, Estados Unidos. No desarrollen armas supuestamente ofensivas. En cualquier caso, el público no está al tanto de esto, aunque probablemente lo estén desarrollando. Pero ni siquiera vamos a preguntar sobre eso ahora. Sabemos que hay desarrollos en marcha, pero ahora vamos a hacer como si no supiéramos nada de eso. No están desarrollando nada, pero ¿qué sí sabemos? Sabemos que en Estados Unidos se está desarrollando activamente y ya se está implementando un sistema de defensa antimisiles. Sí, hoy en día no es eficaz, y no sabemos con certeza si algún día lo será. Pero, teóricamente, para eso se está creando. Entonces, de nuevo, hipotéticamente partimos de la idea de que llegará un momento en que la posible amenaza por parte de nuestras fuerzas nucleares será completamente neutralizada, es decir, las fuerzas nucleares actuales de Rusia. Y si eso sucede, significa que el equilibrio se romperá por completo y que una de las partes sentirá una seguridad total. Y eso significa que le da libertad de acción no solo en conflictos locales, sino, posiblemente, también en conflictos globales. Ahora mismo estamos discutiendo esto contigo. No quiero sospechar de nadie, ni acusar a nadie de ser agresivo. Pero el sistema de relaciones, al igual que las matemáticas, no tiene una dimensión personal. Y por supuesto, tenemos que reaccionar ante esto. ¿Cómo? O, igual que ustedes, construir un sistema antimisiles de varios miles de millones, un sistema de defensa antimisiles, o, teniendo en cuenta nuestras capacidades actuales, económicas y financieras, responder de manera asimétrica. Para que todos entiendan que sí, existe un sistema de defensa antimisiles, pero en relación con Rusia es inútil porque nosotros tenemos armas que lo superan fácilmente. Así que vamos a seguir ese camino. Eso es más barato para nosotros. Pero esto de ninguna manera está dirigido contra los propios Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo con. Si ustedes dicen que el sistema de defensa antimisiles no está dirigido contra nosotros, entonces nuestras nuevas armas tampoco están dirigidas contra ustedes. Y aquí estoy completamente de acuerdo con mi colega. Y amigo, no tengo miedo de decirlo, a pesar de todas las diferencias, considero al presidente de los Estados Unidos mi amigo. Es una persona decente. Sé que allá en Estados Unidos hoy le pueden echar la culpa de todo lo que pasa, tanto en la arena internacional como dentro del país. Pero sé que es una persona decente y con él se puede hablar y llegar a acuerdos. Bueno, entonces, cuando hablamos con él, él dice que parte de la idea de que Rusia y Estados Unidos nunca más serán como adversarios y enemigos. Estoy de acuerdo con él. Pero, repito una vez más, esta simetría y asimetría, aquí no hay nada personal.
es simplemente un cálculo. Ahora, sobre si Rusia usará la fuerza militar sin sanción de la ONU. Siempre actuaremos estrictamente dentro del marco del derecho internacional. Y mi formación básica es jurídica, así que permítanme recordarles, tanto a mí como a mis colegas, que de acuerdo con la Carta de la ONU, en caso de realizar operaciones de mantenimiento de la paz, se requieren sanciones de la Organización de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de la ONU, en caso de realizar operaciones de mantenimiento de la paz. Pero en la Carta de la ONU también hay un artículo sobre el derecho a la autodefensa. Y en ese caso, ya no se necesitan sanciones. A ver, ¿qué se me olvidó? Derechos humanos, periodistas, caras, Anja, ¿y qué? Repítelo otra vez. No, sí, ahí sobre. Sí, bueno, ahí era una pregunta más complicada. Eso solo era el final sobre Menche Reich, él es periodista, él provoca. Pero la pregunta completa, ¿cómo era? En mi pregunta se trataba de la multipolaridad dentro de la propia Rusia como tal y sobre lo que respecta al escenario internacional en relación con Rusia. Estamos preocupados por la estabilidad en Rusia si no sigue estos principios. Y también nos preocupa el asesinato de periodistas, la libertad de los medios de comunicación y el miedo que existe en ese entorno. Esto es una señal importante en este sentido. Así que, estimadas damas y caballeros, lamentablemente ya tenemos que... Diré algo. ¿Dudas? Esa ya está. Cuando hablé sobre la composición del Parlamento ruso. Miren quiénes están representados ahí y cuáles son las posturas políticas de las personas que ocupan posiciones líderes en el Parlamento, los partidos legítimos. En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, ellas trabajan activamente en Rusia. Sí, nosotros implementamos un nuevo sistema de registro para ellas. No se diferencia mucho del sistema de registro en otros países. Y hasta ahora no hemos visto ninguna observación por parte de las propias organizaciones no gubernamentales. Prácticamente a nadie se le ha negado el registro. Hay 2 o 3 casos por motivos puramente formales y esas organizaciones no gubernamentales están trabajando para corregir algunos puntos de sus estatutos y cosas así. En cuanto a cuestiones sustantivas o de fondo, no se le ha negado a nadie. Todos trabajan de la manera más activa posible y seguirán trabajando así. ¿Qué es lo que nos preocupa? Puedo decirlo, y creo que esto es claro para todos. Cuando estas organizaciones no gubernamentales son financiadas, en esencia, por gobiernos extranjeros, entonces, nosotros lo vemos como una herramienta de estados extranjeros para llevar a cabo su política respecto a nuestro país. Eso es lo primero. Y lo segundo, en todos los países existen ciertas reglas sobre el financiamiento, por ejemplo, de campañas electorales. El financiamiento se realiza a través de organizaciones gubernamentales. Vía ONGs llegan fondos públicos extranjeros. ¿A dónde llegaremos con esto? ¿Eso es una democracia normal o qué? Eso es financiamiento oculto, oculto para la sociedad. ¿Qué tiene eso de democrático? ¿Me lo pueden decir? No, no pueden y nunca lo dirán, porque eso no es democracia, es simplemente la influencia de un Estado sobre otro. Pero estamos interesados en que se desarrolle la sociedad civil dentro de Rusia para que critique al gobierno, lo cuestione, ayude al gobierno a identificar sus propios errores y corrija su política en beneficio de la gente. En esto, sin duda, estamos interesados y vamos a apoyar a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales. En cuanto a
miedos y cosas así. Saben, hoy tenemos menos miedos que en muchos otros países, porque en los últimos años hemos cambiado radicalmente la situación en la economía y el bienestar de los ciudadanos. Todavía tenemos muchísimos problemas. Y tenemos muchísimos problemas sin resolver, incluyendo problemas relacionados con la pobreza. Y les digo que los miedos vienen principalmente de ahí. En cuanto a los periodistas, sí, es un gran y complejo problema. Y los periodistas mueren, no solo, por cierto, aquí en Rusia, sino también en otros países. La mayor cantidad de periodistas han muerto. ¿Dónde? Usted es especialista, probablemente puede decir en qué país han muerto más periodistas en el último, digamos, año o año y medio. En Irak es donde han muerto más periodistas. En cuanto a la tragedia en nuestro país, sin duda vamos a luchar de la manera más rigurosa contra estos fenómenos y castigaremos severamente a todos los criminales que intenten socavar la confianza en Rusia y desestabilizar nuestro sistema político. Gracias por su atención.